Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Escorpio. Bueno, mi queridísimo Escorpio, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Escorpio, vamos a ir comenzando. Guarda a lo largo del vídeo porque te voy a dar unos mensajes muy especiales. Vamos a comenzar, Escorpio. Vamos a ver cómo están las energías. Escorpio, en el trabajo, cuando uno hace las cosas con amor y bien hechas, te aseguras el trabajo. En este caso es así. Recibirás buenas noticias en el trabajo que te asegurarán tu tranquilidad. Escorpio, los que no estáis trabajando, lo mismo te digo, una llamada, un trabajo para ti, una posibilidad. Escorpio, que tenéis un negocio. Te tengo que decir que estás a punto de firmar algo. Cuidado con quién firmas ese algo. Mucho cuidado, aquí, porque aquí sí te están avisando, cuidado que no vaya a haber algún engaño de por medio, Escorpio. Vamos a continuar, Escorpio, continuamos con tu economía. Escorpio y tu economía, vamos a ver. Escorpio, mira, llegan noticias para ti referente a tu economía. Noticias que sí, que tú puede ser que tengas que pagar algo. Pero que esto que tú vas a pagar, este dinero que tú vas a pagar, te va a permitir a ti avanzar de manera tranquila en tu economía. Escorpio, que hayáis estado peleando mucho por un dinero, donde haya juicios y cosas así. También dicen que tú vas a salir airoso y triunfante en ese aspecto. Vamos a continuar. Escorpio, continuamos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteros. Hubo una persona en nuestra vida, Escorpio, que, bueno, en cierto modo nos sentíamos muy bien con esa persona, nos sentíamos muy plenos, pero sabíamos perfectamente que había otras cosas de por medio. Escorpio, solteros, te puedo decir que las energías van a cambiar, ¿sí? Que va a entrar una persona a tu vida, ¿sí? Una persona que en un principio voy a decir que para ti te puede crear algún tipo de desconfianza esta persona, pero que te vas a ir dejando llevar. Que te vas a ir dejando llevar. Es una persona, te diría, Escorpio, un poquito hermético o hermética. O sea, de estas personas que dices, es que no logro adentrar en esta persona, no logro conocer a esta persona de verdad. Vamos a ver qué más, Escorpio. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Escorpio, que estáis solteros. También tengo que decir que muchos de vosotros, en cierto modo, miráis hacia pasado, Miráis hacia el pasado y debéis de cambiar esto, porque el pasado sí puede tocar tu puerta, pero nunca te deja nada claro, Escorpio. Tengo que decir, Escorpio, que estéis ahora mismo en una situación que no sabéis lo que vais a hacer con una persona que está vinculada con vosotros en lo laboral, que finalmente os vais a alejar de esa persona. Los que estéis en esa situación. Los que no, caminos abiertos, se abren los caminos y llega una persona a tu vida, persona importante, sí. Persona importante. ¿Dónde cambiaría tu vida emocional?
Tu vida emocional cambiaría a raíz de un cambio o un cambio tuyo o alguien que viene de fuera. O sea, pero también me dicen las cartas que este cambio emocional, este cambio de vida amorosa viene de la mano de cambios laborales también, Escorpio. Y sale clarísimamente. Vamos a ver aquí una cosa, porque mira, a mí me está saliendo aquí una persona importante, pero es que yo no sé por qué me da que esta persona tú la conoces. Aunque tú no hayas tenido nada con esta persona, pero me da que la conoces. Vamos a ver. Vamos a ver, Escorpio. Sí. El destino a veces es muy caprichoso. El destino a veces es muy caprichoso y cuando el destino dice de que esa persona te la va a volver a poner en el camino, aunque en un momento ambas partes os rechazaréis, o ni siquiera os miraréis, ni siquiera pusierais el ojo el uno en el otro, el destino es caprichoso. Eso es lo que dicen las cartas. Si esta persona es que te la van a cruzar otra vez. Se te va a cruzar en el camino otra vez esta persona, pero esta vez quizás sí os miréis el uno al otro. Así lo dicen las cartas. Escorpio, 30-40 días aproximadamente tendrás un reencuentro con una persona que tú conoces y ahí se van a despertar otra serie de emociones. O sea, no las que hubieron en un pasado. Esto es otra cosa. Vamos a ver qué más, Escorpio. Escorpio, que estáis solteros. ¿De verdad te ha importado tanto? Yo a ti, Escorpio, no te veo una persona que te importe mucho lo que digan los demás, ¿no? A ciertas edades. Pero aquí veo que te ha preocupado durante un tiempo, ¿no, Escorpio? Pero ya entras en una etapa en la que tú cambias el chip completamente y dices, bueno, pues yo me tengo que dedicar a ser feliz y a encontrar mi felicidad. Y si a mí esta persona o las personas que se me han acercado a mi vida hasta el día de hoy no me han aportado nada, yo tengo que encontrar mi camino con la persona que yo elija. Nuevas ilusiones en tu vida, Escorpio. Nuevas ilusiones y fuertes en tu vida. Y sale clarísimamente. Esta persona que, por lo que sea, en su momento vosotros os encontrasteis, pero en aquel momento, Escorpio, tú estabas en una relación muy seria y tenías claras tus cosas y demás, o sea que ni tú ni esa persona pusisteis los ojos el uno en el otro. No te digo que no hayas hablado con esa persona, posiblemente sí, pero no a niveles de conquista ni nada por el estilo. ¿Bien? Vamos a continuar, Escorpio, solteros, no te me vayas, que te voy a dar un mensaje especial del amor y al final del vídeo te voy a dar un mensaje de la diosa de los sueños, que quiero que lo hagáis con un pequeño ritual, ¿bien? Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Prudencia, dicen las cartas, Escorpio. Estás esperando momentos de paz, necesitas paz en tu vida. Estás a la espera de que cambien las energías. Ahora mismo tú en tu mano, Escorpio, tienes todo lo que tienes que tener para tener felicidad. Lo que pasa que a ti interiormente te falta algo. Escorpio, te está faltando algo. Vamos a ver qué más. Escorpio. Vamos a ver qué más. Casados, en convivencia y novios.
Escorpio, casados en convivencia y novios. Tenéis amor ahora mismo, a día de hoy, Escorpio. Hay muchas negatividades de vuestra vida que se han alejado, Escorpio. Todo lo que no se dio en su momento se reanudará, todo a su momento, sin presiones, Escorpio, sin presiones. Sí puede ser que tu relación se vea un poco distanciada por otros temas, pero por temas de trabajo o algo por el estilo. Pero esto no quiere decir... yo no veo que se vaya la relación a romper. Lo que yo veo es que si esto sucede, vosotros vais a buscar en cierto modo, la decisión, solución para poder estar juntos, para que esa distancia desaparezca. O sea, o uno cambiará o el otro, o el que le toque cambiar tendrá que cambiar. De lugar es lo que están diciendo las cartas. Escorpio, se aleja de vosotros una persona negativa de vuestra vida. Vais a aclarar muchísimas cosas necesarias para vuestra relación, pero que tiene que ver esta persona también. Esto se dará más adelante, Escorpio, más adelante. Vamos a ver qué más, Escorpio. Casados en convivencia y novios. Tenéis miedo y miedos en concreto a los cambios. Tenéis miedos a que la calma que hay ahora mismo desaparezca. Pero también estos miedos son inseguridades, lo que yo estoy viendo aquí, Escorpio, son inseguridades. Ahora mismo no hay por lo que preocuparse. Si estáis preocupados con tema de posible infidelidad y demás, a día de hoy dicen las cartas que tú no debes de preocuparte. En un futuro ya no lo sé, pero te podría decir que en un futuro, hombre, como en todas las relaciones, si se tosiga, evidentemente hay una parte que tiende a salir corriendo y aunque no quiera hacerlo, pues termina haciendo algo raro. Pero en este caso, dicen las cartas, todo depende de cómo se lleve la relación de cara a futuro. ¿Bien? Todo depende. Discusiones por temas económicos. He visto entre vosotros, Escorpio, ¿eh? ¿Por qué esas discusiones? Con esos temas económicos. No llegáis como a un acuerdo en ese caso. Escorpio, casados en convivencia y novios. Pues sí, es cierto que puede haber muchas personas que se fijen en ti o que se fijen en tu pareja, así lo dicen las cartas, pero no deberías de dudar a día de hoy. No deberías de dudar, Escorpio. No porque no veo yo a la otra parte, no veo a ninguna de las partes a día de hoy con intenciones de complicarse la vida, de buscar otras cosas que le compliquen la vida. O sea, es que lo primero es que no hay esas intenciones. Vamos a hacer una general, Escorpio. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, Escorpio. En la relación en sí hay fuerza, pero uno de los dos interiormente no está bien. Pero por otras cuestiones, Escorpio. Es lo que dicen las cartas, que el interior de uno de vosotros no está bien, que necesita estabilizarse para que todo se estabilice. Aunque en la relación esto no está afectando, pero si esto va más, podría afectar de cara a futuro a la relación, evidentemente, Escorpio. Vamos a seguir con el mensaje especial del amor. Uno tiene que tener claro qué es lo que quiere, qué es lo que te aporta en tu vida, Escorpio, qué es lo que te aporta. Antes de tomar decisiones drásticas, debes de entenderte a ti mismo, tu interior, qué es lo que quieres, lo que no quieres, lo que te aporta y lo que no te aporta. Eso es muy importante en el amor, ¿eh? Uno no puede estar con una persona por estar, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con la salud, Escorpio, no te me vayas porque te voy a dar
otros 2 mensajes que quiero que tengas en cuenta. Escorpio, mala circulación y los riñones, se me está marcando muchísimo. Bien, Escorpio, pero como siempre te digo, ya sabes que no soy médico. Vamos a continuar ahora sí con ese mensaje general y después te voy a dar un mensaje de la diosa de los sueños, Escorpio. Hay cosas en la vida, y siempre lo he dicho, que están por destino. Y si tú ahora mismo intentas alterar ese destino, ¿qué puede pasar? Que alargues o que extiendas en el tiempo algo que va a suceder sí o sí. Lo que te están diciendo las cartas, Escorpio. Que no alteres tu destino. Bien, vamos con ese mensaje de la diosa de los sueños, Escorpio. Te explico cómo quiero que lo hagas, Escorpio. Mira, si tú tienes una situación en tu vida que te preocupa, que te quita el sueño, una preocupación en sí. Antes de irte a la cama, te sientas en la cama tranquilamente, te centras en esa situación que te está obstaculizando tu vida, que te está preocupando, y cuando estés centrado en esa situación, piensas o lees el mensaje que yo te voy a dar ahora. A partir de ahí, Escorpio, deja que tus sueños te guíen. Bien, vamos allá con el mensaje. Escorpio y ese mensaje de la diosa de los sueños. Bueno, aquí está. Cuidas de todo lo que hay en la vida. Cuando observas a todos como una parte de ti, no importa el comportamiento ignorante que puedan mostrar. Les ayudas para que encuentren su camino desde la oscuridad hasta la fructificación de su luz. Ya no eres el efecto, eres la causa, creando un mundo que es bueno para todos. Ahí te va, Escorpio, ya me contarás, te voy a dar un número, el número 28 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, que te mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.